Buenas tardes, voy a adelantarles el módulo de salarios 2021. Esto corresponde al módulo de insumos de mano de obra y esta parte la voy a grabar porque desafortunadamente no se grabó la primera mitad, pero quiero adelantarles la clase. Muy bien, tal como lo vimos, los módulos para el tema del insumo mano de obra se van a componer de la integración de los grupos de trabajo, el costo unitario del trabajo, el salario diario total, las prestaciones de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, el factor del salario real y el costo directo real de la mano de obra. Los tres primeros módulos ya los vimos dentro de la integración de la mano de obra y lo que vamos a ver a continuación únicamente es explicar el tema del salario. Muy bien, el salario es la retribución económica que percibe un trabajador por el tiempo que se ofrece a la empresa que contrata. Prácticamente se contrata para realizar actividades propias de su categoría. Como vimos, una categoría de trabajo es aquella que determina las funciones propias del trabajador y está basada en sus capacidades y conocimientos. Es decir, al trabajador se le paga por lo que ofrece, hace y desarrolla durante ese tiempo de trabajo. Muy bien, también como pudimos ver es que el salario es personal. El salario, conforme a la ley, no puede ser compartido, ya que es un derecho, pero también es una obligación. Esto significa que conforme a la ley se establece de que el salario no puede ser trasladado, no puede ser compartido ni regalado. Y lo que habíamos hablado durante la clase es que el patrón tiene la obligación de pagar en especie, pagar una retribución económica y por tanto tiene la obligación de depositar. El trabajador no puede negarse a recibir su salario, pero tampoco puede pedir que se le transfiera, ya que esto, como lo vimos, es ilegal. Muy bien. Hablábamos también de que el salario tiene dos modalidades cuando nosotros hacemos el análisis del salario. Una de ellas es el salario bruto y está determinado por todas las prestaciones y representa el total del costo asignado a la persona. Es decir, el salario bruto integra todas las prestaciones y todas las erogaciones económicas y todas las prestaciones que el patrón le otorga al trabajador por su salario. Y el salario neto está determinado exclusivamente por la cantidad final líquida o en especie que el trabajador recibe por su trabajo. Muy bien, el costo unitario de trabajo para representar y cobrar la mano de obra en México es la jornada. La jornada representa, conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el periodo permitido máximo de trabajo diario, es decir, 8 horas. Aunque en la práctica no existe un límite realmente establecido, lo que sí se determina es que las 8 horas funcionan para poder determinar tanto el salario semanal como el salario quincenal y el salario mensual. Muy bien, el costo del salario nosotros lo obtenemos al aplicar el salario base o el salario neto y posteriormente nosotros lo que hacemos es que le integramos un sobrecosto. Este sobrecosto se le agrega al salario para poder obtener el salario real. Habitualmente es un factor. La experiencia del analista puede estimarlo de manera rápida y sus cálculos le permiten obtenerlo rápidamente. Como les comenté, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a conformar una tabla en Excel para que ustedes puedan hacer el cálculo. Ustedes también pueden hacer este cálculo manual porque les voy a dar los porcentajes. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible lo puedan ustedes practicar manual, pero en la tabla ustedes van a observar que vamos a colocar un salario nominal y prácticamente con ese salario nominal nosotros vamos a ir haciendo los análisis hasta obtener el salario real, es decir, el salario que paga el trabajador producto del trabajo. Muy bien. Hasta aquí vamos a continuar con la siguiente presentación, que sería el cálculo del salario real y las prestaciones que corresponden al trabajador. Gracias. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Escríbanme sí para continuar. Perfecto, muy bien. Discúlpenme. Discúlpenme, por favor. Entonces, me quedé yo aquí. Entonces, el salario real, entonces, es el costo obtenido por haber considerado todas las prestaciones. Muy bien. Entonces, el salario real es un sobrecosto. El salario real es un costo agregado, es un valor agregado al salario para que yo pueda obtener el costo real. Habitualmente es un factor y quiero que ustedes lo anoten en su cuaderno.
es un factor. Ese factor va del 1.6 al 1.8 máximo. Del 1.6 al 1.8. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes lo escriban. Muy bien. Lo que quiero pedirles es que si ustedes al hacer un análisis del factor de salario real, el sobrecosto no les puede dar por encima de ese valor que les acabo de decir. Si ustedes ya están obteniendo un sobrecosto del 2.5, 2.3, ahí ya hay un problema. Eso no ocurre en la realidad. Ahora, ¿qué sucede cuando el factor no es correctamente analizado? Lo que sucede entonces es que mi costo, el costo de mi mano de obra, entonces se duplica o se triplica y entonces empiezo a tener problemas con el costo. Muy bien. La experiencia del analista de precios les permite estimar rápidamente el costo de la mano de obra asignada por categorías. Y sus cálculos, pues obviamente les permiten, mientras más experiencia ustedes tengan con el costo de la mano de obra, se van a dar cuenta que analizarlo va a ser muy rápido. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el procedimiento habitual? Este es el procedimiento estándar para hacer el análisis de precio de un factor de salario real. Muy bien. Vamos a analizarlo por pasos de manera sistemática y lo vamos a ver ya de manera práctica. Entonces, ustedes siempre tienen que meter este proceso en su análisis para que ustedes se den cuenta que esto es lo que realmente se hace. Es un proceso sistemático. Muy bien. Ok, ¿cuál es el procedimiento habitual? Lo primero que haremos será calcular el total de días efectivos trabajados. Muy bien, el total de días efectivos trabajados. Después vamos a calcular el factor de salario base de cotización. Muy bien. Después vamos a encontrar el factor de días pagados entre días trabajados. Y por último, con esto vamos a encontrar el factor de salario real. Muy bien. Al ser esta la parte teórica, quiero decirles algo. Es curioso, y si ustedes alguna vez han contratado personal o han sido empresarios en la parte de costos, ustedes se van a dar cuenta, o ustedes se dieron cuenta, que uno termina pagando más de lo que el trabajador realmente trabaja. ¿Por qué? Porque la ley te obliga a pagar 365 días más la parte correspondiente a las prestaciones como aguinaldos y como primas vacacionales. Entonces, terminas pagando 385 días y el trabajador, por otro lado, el trabajador trabaja realmente 280. ¿Sí? Eso es una, digamos lo que es una ironía de los salarios. ¿Sí? Hoy les repito, no soy líder sindical ni tampoco soy empresario que detenga o que frene esto, pero al cliente se le traslada mucho de este tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado tú tienes que pagar 380 días más de lo que realmente tiene un año y por el otro lado el trabajador tiene 280 días. Esto es lo que está hablando el factor de salario real. Pero además de todo, al salario del trabajador tú le tienes que asignar, tú le tienes que colocar algunas prestaciones que cuestan dinero, como el seguro social, como maternidad, como incapacidad. Todo esto tiene un costo. Y entonces termina trasladándose una gran cantidad de dinero al salario. ¿Sí? Muy bien. Entonces este es el orden, ya lo vimos. O sea, primero que haremos, calcular el total de días efectivos. Después vamos a calcular el factor del salario de base de cotización. Después vamos a decir cuántos días pagados entre los días realmente trabajados. Y ahí vamos a obtener un factor que, como les dije, no va a pasar del 1.7 para trabajadores que perciban un salario más alto. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene el factor de salario real para el nivel de trabajo de un patrón? Que mientras menos salarios tenga asignados o el costo del salario sea menor, las prestaciones obviamente tienden a ser menores. Mientras mayor sea el salario, las prestaciones van a ser más caras. ¿Sí? Y vamos a analizar cuál es el tope entre un salario y otro. Muy bien. La unidad de medida y actualización
es un concepto que requiero que ustedes entiendan un poquito mejor. El UMA o la unidad de medida y actualización es una, digamos que es una unidad que nos determina un parámetro de un costo federal o estatal. Por ejemplo, antes lo que ocurría es que el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, para el Estado de México, para las entidades federativas, es decir, los estados, antiguamente el salario mínimo era el límite que establecía una cuota federal o estatal. Por ejemplo, si tú te pasabas un alto, entonces te levantaban una infracción y te decían, usted va a pagar 25 salarios mínimos. Y entonces tú decías, bueno, pues el salario mínimo en ese tiempo a lo mejor eran 100 pesos y entonces vas a terminar pagando 2.500, ¿no? Ahora, con la ley, a partir del 2019, la unidad de medida y actualización establece que todas las cuotas que establece el gobierno federal y el gobierno estatal o los gobiernos estatales se van a basar en la unidad de medida y actualización. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entonces el salario mínimo se sale del cálculo de las prestaciones habituales y por tanto se puede incrementar gradualmente. ¿Qué quiere decir? Principalmente, quiere decir que antes una medida laboral, como el salario mínimo, establecía las cuotas federales y estatales. Y entonces esto ponía en grandes aprietos a los patrones y al gobierno porque decían, bueno, si yo aumento el salario mínimo, por tanto, la prestación de salarios va a aumentar, ¿sí? Y entonces voy a tener, por un lado, a los empresarios diciéndome, oye, ¿por qué la aumentas? Pero por el otro lado, si yo no aumento el salario mínimo para que pueda yo establecer las cuotas federales y estatales, entonces no puedo tener percepciones que ayuden a que yo pueda seguir desarrollando mis funciones de gobierno. ¿Esto es claro? Quiero que me escriban. ¿Es claro lo que les acabo de decir? A lo largo de la presentación del módulo de mano de obra, vamos a saber cuándo podemos utilizar la UMA o cuándo vamos a utilizar el salario mínimo. El salario mínimo establece la cantidad de dinero, como lo vimos, mínima que requiere un trabajador para desarrollarse y para crecer y para poder pagar todas sus deudas. Esto no es cierto, obviamente no, miren, es una cuestión de que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender que la realidad es que nadie percibe un salario mínimo. Al menos yo no conozco a nadie que le paguen un salario mínimo, que le paguen 147 pesos diarios, no lo conozco. Probablemente le pagarán 250, 300, 400, 500. Es difícil que alguien se contrate por un salario mínimo al día, es difícil, ¿no? Pero el salario mínimo solo es una medida gubernamental para establecer las características de otras prestaciones, ¿sí? Y no necesariamente son las que corresponden a lo que realmente percibe el trabajador, ¿sí? O sea, nosotros no le ponemos 3 salarios mínimos a una persona, simplemente le asignamos un salario y a ese salario le introducimos sus prestaciones. Pero aquí es importante entender, porque como yo les comentaba, el salario es dinámico. Entonces, lo que para 2021 te funciona, puede que, o lo que te funcionó para 2020, es posible que ya no te funcione para 2021. Y es muy posible que para 2022 no te funcione. Entonces es importante que el analista siempre vaya analizando la UMA y el salario mínimo. Y obviamente revise que no haya ninguna modificación a la ley del IMSS, a la ley del Infonavit, ¿sí? O a la ley federal de trabajo que pueda afectar sus análisis de precios. Muy bien. Entonces, solamente vamos a entender que antiguamente se manejaba el salario mínimo
como el límite de las prestaciones y ahora se trabaja el UMA como el límite de las prestaciones. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran que se agregue? Escríbanme, por favor, porque no los veo. Escríbanme, por favor. Muy bien, continuamos. La unidad de medida y actualización UMA para el 2021 tiene un costo de 89.62. Contra el salario mínimo, ahora ustedes se van a poder dar cuenta que contra el salario mínimo, pues es como un 60% más arriba el salario mínimo. Pero ya permitió que el gobierno pudiera desindexar la unidad de medida como el salario mínimo. Muy bien. Ok. Salario mínimo. El salario mínimo, conforme se establece en la ley, es la cantidad mínima que debe recibir el trabajador por una jornada laboral. El artículo 123 de la Constitución Política establece los atributos que debe de reunir el salario mínimo. Ojo, repito, no significa que el salario mínimo sea lo que nosotros le vamos a asignar a un trabajador. Es decir, tú no vas a tener el ayudante con un salario mínimo. No es posible. No va a haber ayudantes con un salario mínimo. Muy bien. Y los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional que está integrada por representantes de los trabajadores, representantes de los patrones y representantes del gobierno, llamada Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o comúnmente llamada CONASAMI. Muy bien. Lo que sí tiene que hacer el analista es que en diciembre tiene que estar muy pendiente del salario mínimo que se establezca para el siguiente ciclo anual. ¿Sí? Nosotros aquí no siempre nos basamos en periodos de tiempo determinados, ¿sí? Meses, o bueno, días, semanas, quincenas, meses y años, ¿sí? Muy bien. Muy bien. El salario mínimo se establece en función del área geográfica donde se encuentre la persona que va a realizar labores o actividades. Es importante que yo les comente que cuando ustedes trabajen en frontera, el trabajo en frontera, habitualmente el salario mínimo en frontera es más alto para el 2021. Para el 2021 es más alto. El salario, es decir, si tú, por ejemplo, tienes una entidad federativa como el Estado de México, como la Ciudad de México, como estados que no se encuentren junto a la frontera, entonces tus salarios van a ser de 141.70. Pero si tú estás realizando actividades o análisis de costos en lugares cerca de la frontera, entonces el salario que vas a utilizar es el de 213.39. ¿Sí? Esto ahorita quiero que se lo queden ustedes nada más en la parte teórica. Cuando veamos la parte práctica vamos a entender dónde se van a utilizar estos factores y dónde se van a utilizar estos valores. Muy bien. Muy bien, continuamos. Muy bien. El impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina se aplica a los pagos realizados en efectivo, en servicios o en especies por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo una subordinación a un patrón. También es conocido como el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones. Muy bien. ¿Qué significa el impuesto sobre nómina? El impuesto sobre nómina es un impuesto o es una retención que tiene que hacer el gobierno a los salarios de los trabajadores. Si tú pagas salarios, si tú eres patrón y pagas salarios, entonces el gobierno te va a imponer un impuesto sobre nómina. Es decir, te va a hacer una retención. ¿Qué es importante entender del impuesto sobre nómina? Es importante entender que dependerá de la entidad federativa y de cada estado establecer su impuesto sobre nómina. Pero a su vez también es importante que el patrón o el analista entienda y pregunte
¿cómo lo voy a aplicar para los trabajadores que vamos a mandar? Por ejemplo, ahí les va. La empresa para la que yo trabajo se establece en la Ciudad de México, particularmente en Tepozotlán, al límite de la autopista, al límite del Estado de México, casi pegando hacia el norte. Y ahí está nuestra oficina, en Tepozotlán. Bueno, en Tepozotlán, por ser Estado de México, el impuesto sobre nómina es del 3%. Pero ¿qué sucede si los trabajadores, y esto pasa regularmente, qué sucede si los trabajadores se tienen que trasladar a Querétaro, a Zacatecas, a Jalisco? ¿Qué sucede allá? Bueno, algunas condiciones contractuales se establece que tú tendrás que abrir una sucursal allá y con esa sucursal le tendrás que pagar a tus trabajadores, ¿sí? O tú puedes utilizar el impuesto sobre nómina de tu entidad, pero los trabajadores tendrán que estar registrados como trabajadores activos en la empresa. ¿Por qué es importante entender esto? Mira, la mayoría de las ocasiones nosotros no mandamos personal de operación auxiliar. Por ejemplo, tú no mandas ayudantes, tú mandas oficiales, mandas especialistas, mandas maestros y ellos hacen los trabajos. Pero para la empresa es más económico contratar a alguien que haga los trabajos auxiliares. Es decir, todos los ayudantes, todos los limpiadores, todos los que se dedican a la parte técnica auxiliar. ¿Cómo analizas entonces ese tipo de actividades a nivel patronal? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el Seguro Social te va a preguntar, oye, ¿dónde estás contratando a tu personal? Ah, pues es personal de la zona. Muy bien. Entonces, como es personal de la zona, tu impuesto sobre nómina será el de la zona. No, espérame. No. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te dice el Seguro Social. Muy bien, lo que yo voy a hacer es establecer una sucursal en ese lugar a nivel empresarial. Yo instalo una sucursal, es decir, genero una razón social, genero una asignación de una dirección fiscal y por lo tanto los trabajadores podrán ser contratados por la zona. Esto es un poco complejo, es un poco complicado de entender, pero es real, ¿sí? Esto es lo que realmente ustedes van a vivir en el día a día o ya lo están viviendo o lo pueden ver. ¿Qué sucede cuando alguien me manda a trabajar a provincia? Para mi provincia, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo voy a Jalisco? ¿Cómo se establecen las condiciones laborales para yo trabajar en Jalisco? Ah, pues muy sencillo. La empresa determina o dictamina que mi actividad o mi sede laboral es el Estado de México, pero yo tengo que hacer funciones en Jalisco. O en su defecto, la empresa abre una sucursal en Jalisco y entonces me asigna a esa sucursal para trabajar a mí. ¿Por qué esto es importante? Porque dependerán las prestaciones del Seguro Social. Las prestaciones del Seguro Social están muy enfocadas en este tipo de procesos, ¿sí? Tanto estar trabajando en el Estado de México e irme a trabajar fuera o establecer una sucursal para que el impuesto sobre nómina sea el de la región. Muy bien. Cuando realizamos nosotros una estimación en costo de un proyecto, no solamente tenemos que hacer su predicción monetaria, sino también nosotros tenemos que decir cuántos recursos se van a ir para ejecutar el trabajo en otro lugar. Por tanto, cuando yo conozco el importe a pagar de la mano de obra, por lo tanto, entonces yo puedo estimar el valor correspondiente al impuesto sobre nómina que va a tener ese presupuesto. Muy bien. ¿Por qué es importante que yo también considere el impuesto sobre nómina? Miren, federalmente algunas entidades no lo aplican de manera directa al salario. Lo que ellos hacen es que dicen, bueno, ¿cuál es el monto global de tu trabajo? 1 millón, 10 millones, 5 millones, medio millón, no lo sé. Ok, entonces sobre ese yo le retiro el costo de la mano de obra y yo digo, ok, como de ese millón tú vas a pagar 200,000 de mano de obra, entonces el impuesto que me vas a pagar es este.
O lo que yo hago dentro también del análisis de costos es que yo digo, ok, no te preocupes, yo lo tengo considerado dentro de mi factor de salario real. Y entonces afecto a mi salario con un impuesto directamente aplicado a mi categoría de trabajo. Muy bien. Esto dependerá de la relación que relación empresarial que se tenga, es decir, ya sea analizarlo por el monto global o ya sea analizarlo por el monto individual. Muy bien, pero yo les voy a enseñar a manejarlo desde el punto de vista individual, que como lo establece la ley. Muy bien, entonces, el impuesto sobre nómina aplicado en la Ciudad de México. Muy bien. Para la Ciudad de México, nosotros tenemos un impuesto sobre nómina, como se puede ver en la tabla, del 3%. Y esto lo establece el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Pero en Durango, el artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango establece que el impuesto sobre nómina en Durango es del 2%. Y en el Estado de México se establece, conforme al artículo 57 del Código Financiero, que el impuesto sobre nómina es del 3%. Muy bien, esto, ¿cuál es la función que tiene entonces? Como ya lo vimos, lo que yo tengo que hacer es determinar cuál va a ser mi mecanismo de pago para yo saber cuál es el que le voy a trasladar a mi analista o cuál es el que ustedes tendrán que analizar para cada una de las entidades federativas donde van a realizar sus actividades. Siempre, consejo, siempre que ustedes vayan a realizar actividades fuera de la Ciudad de México, pregúntenle al contador o ustedes mismos con su contabilidad establezcan cuál será el impuesto sobre nómina que yo voy a trasladar o que voy a utilizar. Yo siempre regularmente cuando tengo un proyecto le pregunto al contador, oye contador, vamos a trabajar en Querétaro, ¿cuál es el impuesto sobre nómina? El de la región, vamos a registrar a la gente aquí. Perfecto. Oye, contador, ¿cuál es el que me van a dar para Mérida, no? Por ejemplo, los proyectos en Mérida, ¿no? No, ¿sabes qué? El contratante me está mandando sus condiciones en el contrato y me está diciendo que tengo que abrir una sucursal allá. Ah, perfecto. Entonces ellos van allá, el contador se traslada, renta una casa, va a Hacienda del lugar, renta una casa, establece una razón social y establece una dirección fiscal, y entonces ya le pone sucursal 17 y entonces ya en ese momento registra a la gente con esa dirección fiscal. Y entonces él ya me dice, ¿sabes qué? Tenemos que considerar para esta región, por ejemplo Durango, considera el 2%. Entonces yo ya traslado, entonces sé que el impuesto va a ser estatal. Es decir, cuando él haga su cierre, lo va a trasladar a esa región en particular y a esa sucursal. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Voy a regresarme un poquito a esta parte. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran ustedes agregar? ¿Algo que haya quedado abierto? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Por favor, escríbanme. Si quieren comentar algo, por favor. ¿Algo que quieran comentar? Muy bien, todo bien. Muy bien, perfecto. Todo bien hasta el día de hoy. Hasta el momento todo bien. Muy bien. Ah, muy bien, perfecto, Jair. La pregunta. Si me voy a un término más estricto, los días laborales, para hacer el cálculo de de los días realmente laborados, nosotros establecemos que los días realmente laborados son quitarle todos los que no son laborales al año completo. Es decir, este año tenemos 365 días en el año. ¿Sí? Tenemos 365 días en el año. Y entonces yo lo que hago es que le resto a los 365 días del año los 52 domingos que le corresponden a este año. Y entonces tengo, dame un segundo. Entonces tengo 365 días, lo estoy haciendo con mi calculadora, 365 menos 52.
y tengo 313 días. Muy bien. A esos 313 días yo les voy a quitar los correspondientes a vacaciones, por ejemplo. Entonces le quito menos 6. Muy bien, entonces ya tengo 307. A esos 307 le voy a quitar la mitad de los sábados, ¿sí? Y así, yo obviamente ahorita no es porque no lo esté haciendo, sino lo que vamos a hacer es que vamos a meter todos estos datos en una tabla que yo les voy a hacer llegar en Excel y las vamos a ir trabajando lentamente y poco a poco vamos a ir trabajando en las tablas. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular el total de días efectivos trabajados, ¿sí? Dime. Ah, sí, 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 sí. No, sí, es correcto. O sea, es correcto lo que tú estás percibiendo. Ahorita lo que estábamos viendo es, en este momento, lo que estábamos viendo era el proceso de cómo hacer el cálculo para el procedimiento habitual. Sí vamos a calcularlo exactamente por los días que se consideran, ¿sí? O sea, es decir, en el año también nosotros tenemos días festivos y cada año se establece conforme a la ley, se establece en el diario oficial de la federación, se establecen cuáles van a ser los días festivos para el 2021, ¿sí? Muy bien. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Primero lo que vamos a hacer es calcular el total de días efectivos trabajados. Después vamos a calcular el salario, el factor de salario base de cotización. El factor de salario base de cotización va a establecernos cuál va a ser el parámetro donde nosotros vamos a poder aplicar las prestaciones laborales. ¿Sí? Ahí va a ser donde nosotros vamos a poder aplicarlo. Esto se entiende que el factor de salario base de cotización está establecido por algunas condiciones principalmente estatales y federales. ¿Qué quiero decir con esto? El trabajador tiene derecho a percibir su aguinaldo. Tú tienes que determinar el aguinaldo del trabajador. Y por tanto, al determinar el aguinaldo, también tienes obligatoriamente que darle al trabajador sus vacaciones. Y conforme lo establece la ley, en el primer año son 6 días. ¿Sí? Y obviamente le vas a tener que dar una prima vacacional. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 365 días, como yo se les decía, vamos a terminar pagando 385, ¿sí? Porque él tiene que recibir ese dinero en particular, ¿sí? Después vamos a hacer una división entre el factor de días pagados y entre días trabajados y ahí automáticamente ya me va a arrojar un sobrecosto, porque por un lado tengo 365 días más los días correspondientes pagados que van a darme un total de 385 por ahí así, entre 280 que son los que el trabajador realmente trabaja. Y eso ya me da un factor de sobrecosto. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? Miren, quiero dejarlo hasta aquí porque vamos a entrar ya a lo que sería el análisis de la tabla. Hasta ahorita prácticamente lo único que les dije es el tema de lo que implica la parte teórica. Quiero cerrar hasta aquí para que la próxima clase ya entremos. O sea, lo que voy a hacer, bueno, lo que les voy a dejar de tarea, por favor, es que cada uno de ustedes, de manera independiente, pero a lo largo de la semana, me mande, por favor, un salario, el que quiera. No le encuentren límites, es más, solamente les voy a pedir que sea mayor a estos dos que están aquí, ¿sí? Solamente les voy a pedir que sean mayores a los 141 o a los 213. Es decir, si ustedes dicen, oiga, yo quiero hacer una categoría, y no se preocupen tampoco por poner una categoría especial, solamente quiero que ustedes pongan un salario y que sea el que ustedes manejen junto con los que yo les voy a dar. Yo les voy a dar un salario de un ayudante, yo les voy a dar el salario de un oficial
el de un maestro, ¿sí? Y el de un sobrestante o de un segundero. Muy bien, yo voy a manejar esos 4 salarios y ustedes van a manejar su salario propio, ¿sí? Ustedes van a manejar su salario propio. Entonces van a decirme en la semana, pues Juan Antonio, yo le asigno al dibujante estrella el salario de 517 pesos diarios. Porque eso los voy a juntar en una tabla. En esa tabla, obviamente esto que les estoy diciendo también va a ser para las personas que no están tomando la clase de manera presencial, ni en línea, le están tomando el video. Cuando lo vean, por eso lo voy a dejar grabado, para que cuando lo vean me manden ustedes su salario. Y ese salario lo voy a introducir yo en la misma tabla que les voy a hacer llegar a lo largo de la semana. Y vamos a empezar a ver de manera pausada y de manera que ustedes puedan entender la prestación y el cálculo. Y ustedes van a decir, ok, para mi asignación de mi salario le corresponde tanto. ¿Sí? Y entonces de esa manera lo que vamos a hacer es que vamos a llegar al salario real. Miren, les vuelvo a repetir, no se preocupen, no va a ser como tan... Vamos a entender la base y el fundamento del salario real, pero nunca va a pasar de 2, del 2%, perdón, del 200, es decir, no va a pasar que el factor va a ser 2. Siempre va a andar en el orden del 1.65, 67, y entonces con ese factor vamos a ir nosotros revisando la mano de obra. Posteriormente, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es ahora sí entender un procedimiento de trabajo y asignarle el costo a mi procedimiento de trabajo. Muy bien. Y así, de esa manera, yo voy a poder determinar cuánto cuesta el procedimiento de trabajo. Muy bien. Ok, tarea número 2 para la siguiente clase. Para la siguiente clase, ustedes van a escoger una actividad y me la van a hacer llegar. Una actividad dentro de la construcción que a ustedes les guste más o les llame más la atención. Y no se angustien si no es una actividad que sea muy rimbombante. Por ejemplo, ustedes me van a decir, oiga, ingeniero, a mí me gusta la excavación, a mí me gusta entender, yo quiero entender más el procedimiento de excavación. Yo quiero entender el procedimiento de la instalación de tabla roca. Yo quiero entender, me gustó el acero de refuerzo. Me gustó el cómo lo hacen la soldadura. Me gustó la herrería. Me gusta la pintura. No lo sé. Pero ustedes van a determinar una actividad y me la van a hacer llegar entre hoy y mañana, a más tardar el lunes, para que yo les asigne un concepto de trabajo basado en esa actividad. Y ustedes van a explicar dentro de ese proceso, y eso es algo que van a hacer numérico, porque yo les voy a mandar una hoja donde ustedes van a colocar las actividades que ustedes entiendan cómo se desarrolla su actividad. Yo voy a escoger la mía y esa va a ser el parámetro de evaluación. Por ejemplo, si ustedes van a escoger la excavación, lo primero que ustedes me van a decir es cuál es el límite del inicio y cuál es el límite del final. Ok. Entonces, ustedes van a decir, a mí me entregan para hacer la excavación, a mí me entregan el terreno, pues obviamente sin la zanja, ¿no? Y entonces lo primero que yo hago es traer un número de personas con materiales, bueno, con herramientas para realizar mi actividad. Y entonces, punto número 1, empiezan a excavar. Punto número 2, sacan esa tierra excavada. Punto número 3, acomodan la tierra excavada en un lugar, en un montón. Y así van realizando la excavación hasta que llegan a la profundidad determinada. Una vez que llegan a la profundidad determinada y ya tienen acomodado el material, lo que hacen ellos es empezar a nivelar la profundidad. Y quedan los costados de la excavación, pues quedan feos, ¿no? Quedan mal cortados porque no están parejos. Después de haber terminado ya la excavación, entonces ahora entran unas personas particularmente a darle forma al fondo y a darle forma a los taludes. Y entonces dejan la excavación perfectamente limitada. Y hasta ahí, ingeniero, se acabó mi trabajo. Ya no hago más.
Muy bien, por ejemplo, van a decir, a ver, a mí me gusta la cimbra. Pues lo primero que hago es que compro la madera, se la pongo a la gente en el sitio, el carpintero de obra negra empieza a dimensionar la madera y empieza a cortar en diferentes tamaños y empieza a hacer tableros. Una vez que ya tiene sus tableros hechos con la cara de contacto, entonces va al lugar y empieza a acomodar la cimbra de manera que la alinea y la endereza, es decir, le hace un plomo, ¿sí? Es decir, que le hace un plomo y la nivela y la plomea, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya las tiene plomeadas, le llama al topógrafo y el topógrafo viene corriendo con sus equipos y dice, sí, perfectamente colocada tu cimbra, es más, ya está nivelada y ya está alineada. Y en ese momento, el carpintero espera o termina su actividad y ya nada más espera el vaciado del concreto. Muy bien. Si el carpintero no termina la actividad o no se cimbra o no se cuela, perdón, en ese día, tiene que regresar el topógrafo otra vez a verificar la cimbra. ¿Sí? Y entonces el proceso del trabajo de la siembra es cuando el carpintero recibe la madera y cuando la termina colocando. Muy bien. Por ejemplo, el soldador, por ejemplo, el plomero, por ejemplo, el pintor. Aquí lo más importante es que ustedes me manden por favor su actividad, porque de alguna forma ustedes lo que van a hacer es que van a explicarla o en su defecto yo les voy a decir las características que va a tener su actividad. Y ustedes van a tener que analizar el costo de la mano de obra de esa actividad desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer de tarea para que ustedes lo tengan. Por eso no vamos a avanzar ahorita, para que ustedes puedan tener su tabla y entonces puedan empezar a colocar los procesos de actividades. Muy bien. Les voy a mandar lo que yo le llamo una tabla de rendimientos. Muy bien, y con esos van a poder determinar sus actividades. Lo vamos a ver en la siguiente clase, para que entremos ya a la clase práctica. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Si me dicen que no, pues prácticamente damos por concluida la clase el día de hoy. Si no les molesta, damos por concluida la clase el día de hoy para no cargarlos con tanto y que podamos distribuirlos y que ya puedan irse a comer los que... Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces damos por concluida la clase. Hoy mismo tienen los videos. Ya los subo muy rápido hoy. Hoy mismo, si no es entre hoy y mañana, ya les mando las tablas en base al proceso que acabamos de hablar, en base a los procedimientos que vamos a llevar. Y ya les mando la tabla del análisis del factor de salario real para que ustedes ya le empiecen a analizar. No se preocupen, no le empiecen a meter costos, analícenla, véanla, estudienla. Ahorita lo más importante es que se hayan quedado ustedes con la base del fundamento teórico para que la próxima clase le peguemos a la parte práctica. Muy bien. Entonces, yo les agradezco muchísimo. Dime, Yair. Dime. Déjame quitarle espérame. Para que todos la escuchen. Adelante, por favor. Adelante, Yair. Dime. Bueno, es la de acero, los perfiles de acero. Sí. Mira, Tenía una... dime. Sí, bueno, es que yo le mandé mi trabajo para ver y corroborar si estuve bien en lo que hice. En este caso, pues nada más mi duda era cómo era la techumbre. Lo consideré, bueno, yo se lo envié y en el concepto de la unidad de trabajo le puse como tonelada, pero pues después yo dije, bueno, realmente lo hice como tal por toda la techumbre. Entonces en ese caso ya habría sido como tal por pieza, ¿no? Sí, en realidad era por pieza. Y tu monto estuvo perfectamente bien analizado. O sea, tú hiciste el monto total por todo el elemento construido. Sí. Y si mal no recuerdo, te dio arriba de 20,000 pesos, exclusivamente todo el costo de materiales. Sí la revisé perfectamente. Mira, ahorita estamos, digamos, lo que en la parte inicial de los análisis de precios. Es importante que yo les diga, basado en lo que acaba de preguntar Juan Antonio, es que ahorita estamos únicamente analizando el costo directo.
Estamos analizando cuánto me cuesta a mí hacer una actividad o realizar una actividad. Entonces, ahorita los ejercicios están muy enfocados a que ustedes desarrollen la habilidad de la desintegración y la integración, más que de la revisión correcta. ¿Sí? O sea, ahorita quiero que por favor, Juan Antonio, me entiendas lo que te quiero decir. Si me escribes, ahorita me pones que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí es más importante revisar su proceso de desarrollo que el resultado que les está arrojando. No me malentiendan, ¿eh? No estoy diciendo que no revise que esté bien o que esté mal, o que sea correcto o incorrecto. Yo lo que veo y reviso es su proceso de desarrollo y análisis. Por ejemplo, revisé y tu análisis perfectamente define claramente el generador. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el generador, para mí, revisar el generador es que tú sepas identificar, número uno, el material. Número dos, sus dimensiones y características. Número tres, sus características nominales, es decir, cuántos kilogramos por metro me va a llevar. Después, que dentro de ese mismo proceso tú puedas decir, yo ya me di cuenta que tiene una dimensión mi material. Mi material medía, si mal no recuerdo, lo que eran los largueros medían arriba de 10 metros y lo que eran los longitudinales, perdón, los transversales o los angulares, en este caso para armar las vigas, medían 6,50. Y entonces yo lo que reviso es que tú puedas dimensionar correctamente, multiplicar el valor nominal y que eso te esté dando un resultado que tú puedas trasladar a tu precio. ¿Sí me explico? Ahorita estamos, digamos, lo que en una parte de desarrollo, una parte en la que desintegramos este tipo de situaciones. Entonces, yo más que revisar el costo, yo lo que reviso es que tu proceso de desarrollo esté bien entendido. ¿Sí me explico? O sea, que yo diga, si yo, por ejemplo, hubiera encontrado, yo he encontrado que a veces se confunden en la unidad, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tú, perfectamente tu trabajo me dijo, ingeniero, el costo de materiales es de 20,000 pesos, de arriba de 20,000 pesos. Perfecto. Pero si yo hubiera visto que el costo de materiales era 3,000 o 5,000, yo hubiera dicho, a ver, ¿por qué me das 3,000? Es que yo manejé mi unidad por metro lineal. Bueno, entonces yo te hubiera puesto una observación y te hubiera dicho, no, era una pieza completa. ¿Sí me estoy explicando, Juan Antonio? Sí, ingeniero. Bueno, entonces sí, ya resolví mi duda. Y con respecto a la de la siembra, también me surgió una duda. Dime. En cuestión de lo que era la siembra falsa, de oro falsa, el factor de contacto, yo lo manejé el mismo que utilicé con la duela, en este caso que fue la cara de contacto directa, en este caso pues con el concreto. No sé si en ese caso también estuvo correcto. Sí, Juan Antonio, efectivamente, tu análisis fue correcto. Mira, para que se entienda, y esto es algo que qué bueno que lo preguntaron, nunca nadie lo ha preguntado, pero qué bueno que tú sí lo preguntaste, porque seguramente esa fue una duda que todos teníamos y teníamos el temor de preguntar. Muy bien, ¿qué sucede con el tema de la siembra? La siembra yo se las enseñé ahorita como un material, pero la realidad es que la siembra es un básico en la construcción. Es decir, que cuando yo analizo completamente todo mi material con mi mano de obra, con mis equipos, entonces yo puedo obtener un costo por metro cuadrado. La realidad es que la siembra se cobra metro cuadrado por uso. Por tanto, todo lo que esté relacionado con el área de contacto va a ser lo que va a regir mi análisis de precios. Es decir, que si el costo de la obra falsa es muy alto, se puede justificar o se entiende que entonces la cara de contacto es la que me está dando las características del material. ¿Sí? O sea, aquí tu análisis fue correcto. Siempre se utiliza basado en la siembra de contacto. Pero, ojo, porque aquí yo les puse más de cara de contacto, porque si mal no recuerdo, la viga da la vuelta, o sea, es una U dibujada, ¿sí?
Entonces, es importante entender cuando veamos los básicos. Cuando veamos los básicos voy a poder resolver más fácilmente tu duda. ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué es por metro cuadrado? Pues porque todo el costo consiste en dimensionar para obtener un molde que me permita contener ese material, ¿sí? Lo costoso es contener el material, es darle forma verdaderamente al material, ¿sí? Y todo lo que implica la obra falsa, es decir, la cimbra, en todo momento es obra falsa, porque tú nunca dejas la cimbra ahí, ¿sí me explicó? O sea, siempre quitas la cimbra y ya sea que la utilices en otro lugar o ya sea que la deseches. Pero siempre, 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 qué bueno que lo entendiste, pero el término correcto es que la cimbra siempre es obra falsa, ¿sí? Muy bien, ¿quedó clara la duda? Sí, muchas gracias. Alguien más que, miren, yo les quiero pedir de favor, de verdad, sí les pido, miren, yo soy naturalmente un preguntón, yo soy preguntón natural, porque yo les voy a decir, no quiero utilizar el término así, pero yo me he encontrado a lo largo de mi carrera, a lo largo de los pocos años que tengo y de la poca experiencia, les voy a decir algo, yo no me considero un experto en nada, me considero un aprendiz en todo y eso me da siempre la facultad de poder entender de manera clara tanto la mente de la persona con la que estoy trabajando, tanto sus procesos de trabajo. ¿Y cómo lo hago yo? Siempre, 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 por mínimo que sea, pregunto. Yo trabajo con ingenieros industriales y trabajo también con arquitectos y trabajo con relaciones públicas y trabajo con vendedores. Entonces, yo siempre, aunque tenga una duda muy pequeña, siempre me acerco y le digo, oye, esto no me queda claro. ¿Me puedes explicar para que yo pueda hacer mejor mi trabajo y te pueda entregar un mejor resultado? Entonces yo les pido de la verdad, de la manera más atenta, no se queden con ninguna duda, aunque nos lleve más tiempo o aunque sea personalizada la inquietud, que ustedes me digan, yo les diga, mira, sabes que esto no lo puedo resolver en este momento, pero llámame a las 9 de la noche o a las 8 de la noche o hacemos un meet de preguntas y respuestas con ustedes en la semana que pueda ser en la noche. Pero para mí es súper importante que ustedes resuelvan sus dudas como ahorita, o sea, que ustedes no se queden con ninguna, que me digan, ¿sabes qué? Sí, esto no lo entendí, ¿me puedes explicar un poco? No lo puedo entender. Ahora vamos a verlo en vivo. Si no lo puedo entender en vivo, te doy un ejercicio para que lo hagas 3 veces y lo entiendas. Pero por favor, no se queden con la duda. No, no me permitan a mí esa parte de quedarme con la... Yo me quedo con la duda de que ustedes tengan dudas. Por eso siempre les estoy preguntando, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que se aclare? ¿Sí? Escríbanme, por favor. No tengo dudas o sí tengo algunas dudas y me gustaría que hiciéramos un meet. O las dudas se van a resolver conforme yo siga avanzando con el análisis. Díganme, por favor. ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay dudas, entonces damos por concluida la clase el día de hoy. Les hago llegar la información para que ustedes puedan trabajar a lo largo de la semana. Yo ya en esta semana les voy a mandar el cuaderno resuelto con los ejercicios para que ustedes puedan compararlo y más que comparar, ustedes puedan tener el parámetro correcto de cómo se resolvió el ejercicio, ¿sí? Para que ustedes puedan decir, mira, sí, lo hice así o tengo que enderezar esto y por favor yo les voy a pedir que me ayuden con sus inquietudes, de verdad, por favor, escríbanme. Algunos de los compañeros y algunos de los participantes me han escrito a mi teléfono, oye, ingeniero, esta duda, sí, ahí te va, mira, no hay ningún problema, yo regularmente la resuelvo porque siempre estoy conectado. No puedo hablar siempre, pero siempre estoy conectado y aunque sea, ¿sabes qué? Mira, te mando esto, te mando este ejercicio, te mando esta información para que tú la puedas tener y lo puedas entender. Y si no es un momento, ¿sabes qué? Mira, nos hablamos más tarde o te marco en la noche y tú ya me dices para que resolver tus dudas. Muy bien, pero por favor, de verdad se los pido, no se queden con ninguna duda. Si no hay nada más que agregar, les doy muchísimas gracias, les agradezco su amable atención
De verdad, créanme, yo estoy para servirles. Estoy súper, yo estoy fascinado por tener esta clase. Les comento, voy a abrir ya el nuevo módulo para las nuevas, ahora sí que para la siguiente generación de costos, el análisis de costos. Y está pendiente, estoy trabajando con el equipo, el tema de estructuras para no estructuristas. Estoy trabajando con el equipo para que ellos me ayuden a establecer los parámetros de los límites. Primeramente, nuestra psicóloga está trabajando en estos parámetros para que me diga, ella me sienta mucho, porque yo a veces me quiero extender y ella me sienta en las clases. Hasta aquí me dice. Y por otro lado, el arquitecto con el que trabajo me ayuda mucho en la parte de dar el enfoque arquitectónico, porque muchas veces este tipo de trabajos está más enfocado a la parte de arquitectura, construcción, constructores. ¿Sí? No me gusta, yo se los comenté, no soy muy fan de establecer límites con ustedes. O sea, yo no digo, es que esto es para arquitectos o para ingenieros. No. A mí me gusta abrirlo, el panorama, y eso obviamente me permite tener un espectro más amplio de personas que puedan aprender. Sí, entonces estamos trabajando con el proyecto del curso de estructuristas y ya también estoy trabajando con el curso de análisis de procesos unitarios con el sistema de Neodata. Sí, estoy tratando de acercarme a Neodata para ver si puede ayudarnos cuando menos a abrir un poco el tema de las licencias. He empezado a tener un poco de acercamiento en la semana porque yo tengo Neodata, tenemos varias licencias en la empresa en la que trabajo y entonces quiero ver cuáles serían los límites para que ustedes puedan trabajar algunos presupuestos en Neodata sin tener que hacerlo con crack. No me gusta, sinceramente se los digo, no me gusta. Entonces, para que ustedes puedan instalarlo y podamos trabajarlo, y que ustedes, ya que pasemos los módulos de mano de obra y de equipos y herramientas, ya pasando ese módulo podemos entrar ya a tomar el curso. Entonces ya nada más necesito que ustedes me ayuden con algunos de sus horarios. Voy a abrir prácticamente sábados y domingos para los cursos. Sé que ya se va a abrir el tema de la pandemia, creo que ya está abriendo algunos lugares, creo que ya estamos pasando de algunos semáforos. Entonces me gustaría por favor conocer ustedes sus inquietudes, sus dudas. Sí me gustaría, a mí me gustaría uno de Neodata, a mí me gustaría uno de estructuras. Estamos pensando ya también en abrir algunos módulos de construcción en general, otros que tengan que ver con finanzas, pero estamos en los proyectos conociéndolos a ustedes. Muy bien. Si no hay ninguna duda, si ustedes tienen alguna inquietud pueden escribirme y si no hay ninguna duda hasta el momento, les doy las gracias y les digo buen provecho y excelente fin de semana. Gracias. Escríbanme, por favor. Gracias, Juan Antonio. Gracias, güey. Gracias, Jair. Hasta el próximo fin. Gracias, David. Espero, no se han desconectado. Quiero pedirles un favor muy grande. Miren, yo manejo Banamex y a veces me cuesta un poco de trabajo relacionar los pagos. Esto también se va a quedar en el curso. Me cuesta un poco de trabajo relacionar los pagos. No sean malitos, si pueden mandármelos vía WhatsApp. Por favor, mándenmelos. Yo ya, porque algunos solamente le ponen pago de curso y entonces no sé de quién es. ¿Sí? Y aquí el contador luego me está jalando las orejas porque me dice, oye, tengo que relacionarlos y entonces le cuesta un poco de trabajo. Ayúdenme por favor con eso, ¿sí? Gracias. Hasta luego y ahora sí, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.